programa de hoy vamos a hablar de cambio climático, los alcances de este concepto, los desafíos más urgentes que nos impone esta problemática y de qué modo podemos plantear soluciones que contribuyan a mitigar sus efectos. Gabriela Müller es doctora en Ciencias de la Atmósfera, investigadora independiente del CONICET y directora del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, Gabriela, para comenzar a charlar sobre el tema que hoy nos convoca, creo que es necesario hablar o distinguir las diferencias, si es que existen, entre los conceptos, por ejemplo, de cambio climático, de cambio global y de variabilidad climática. Suelen utilizarse como sinónimos, pero existen diferencias, ¿no? Sí, exacto. Es importante entender que son conceptos diferentes y porque eso nos ayuda después a entender qué implica cada uno de ellos, ¿verdad? La variabilidad climática es algo propio, intrínseco del clima. Son las fluctuaciones respecto a un estado medio. Por ejemplo, si pensamos en la temperatura, es la fluctuación, los cambios de la temperatura, por ejemplo, de un año a otro, ¿no? Un año más cálido, un año más frío, un año más húmedo, un año más seco. Eso solo para dar un ejemplo. Y esa variabilidad, como decía, es algo propio del clima. El clima es variable, va a depender de la región, de las características propias del lugar. Y un cambio en la variabilidad climática es justamente es la amplitud, digamos, de esa fluctuación, ¿no? De esa manera se mide el cambio en la variabilidad. En cambio, el cambio climático es un cambio en la condición media, ¿no? del clima. Siguiendo con el ejemplo, la temperatura, un cambio en la temperatura es un cambio sostenido en el tiempo. Esa es la característica principal para poder decir que hay un cambio climático. El cambio se tiene que manifestar por un periodo largo de tiempo. Estos son muchas décadas y más también, ¿verdad? Entonces, cuando observamos cambios en determinada variable, en este caso la temperatura, que es justamente lo que estamos observando, es sostenido durante muchas décadas, se puede hablar de cambio climático. Obviamente eso va acompañado de otros cambios en otras variables, ¿no? En la lluvia, en la humedad, en todas las variables en realidad, ¿verdad? En cambio, el cambio global es un concepto más amplio. El cambio global es una transformación del sistema terrestre. Es decir, son los procesos, ciclos químicos, biológicos, físicos del sistema terrestre que se transforman también a lo largo del tiempo, ¿no? También siempre cuando hablamos de cambios estamos hablando de periodos largos del tiempo. Entonces, el cambio global es un concepto que abarca el cambio climático, pero en realidad, en este caso, en el que estamos en este momento experimentando, es debido, ¿no?, al cambio climático que se da esa transformación en el sistema terrestre. Así que como vemos, son conceptos diferentes y nos hablan de características diferentes. Bien, y bueno, ya que mencionás características, ¿cuáles son las características distintivas de este cambio climático hoy? Porque cambios hubo siempre a lo largo de la historia, glaciaciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué caracteriza este cambio climático que hoy nos afecta y que nos preocupa? Claro, este cambio, como bien decís, ¿no? Cambios en el clima siempre existieron a lo largo de la historia de la Tierra. El que todos sabemos y conocemos, porque lo hemos estudiado en la escuela, son las glaciaciones, que esos son periodos geológicos, son de muy larga escala, son procesos de largo tiempo, pero se han producido también cambios de cortos periodos a lo largo de la historia. El quizás también que conocemos es la pequeña edad de hielo, que fue de algunos pocos cientos de años, pero las características de todos los cambios que ha habido hasta ahora en el planeta fueron naturales, fueron por causas naturales, y hay múltiples causas naturales. Pero el cambio actual tiene dos características fundamentales.
La primera es que es antropogénico, o sea, no es natural. Y es un cambio muy rápido, que esa también es una característica fundamental, porque otros cambios han sido lentos, graduales, entonces eso da la posibilidad de una adaptación, ¿no? De la vida que esté en ese momento en la Tierra. Pero este cambio se caracteriza por la magnitud y la velocidad. Bien, y es una velocidad, como bien decías, que de alguna manera atenta contra una adaptación, contra la adaptación de las especies. ¿Qué especies están hoy por hoy más en peligro, digamos, de extinción o de no poder adaptarse a la velocidad de estos cambios? ¿Los seres humanos estamos incluidos en esa lista, por ejemplo? Bueno, en realidad todas las especies están y estamos incluidas en ese peligro. Y ese peligro es real, no es una frase utópica. De hecho, muchas especies ya han desaparecido, otras están, es una cuestión de tiempo, de corto tiempo para su desaparición. Y lo que ahora hay seguridad y certeza es que los que estamos en peligro de extinción no son solo los osos polares, ¿verdad? Es el ser humano. También es una cuestión de tiempo. Si continuamos, digamos, al ritmo actual de calentamiento, incluso ese peligro se corre a lo largo de este siglo, para fines de este siglo. Entonces, el peligro es real, se sabe, se conoce, la ciencia lo viene advirtiendo hace muchísimo tiempo y hay que hacer cambios drásticos e inmediatos. No hay más tiempo de esperas, de dejar, ¿no? Las cosas para más adelante. No hay un más adelante, porque más adelante va a ser tarde. Claro, y ese problema podríamos definirlo con un número, quizás. Hay un número que anda dando vueltas y que sería la urgencia, ¿no?, del problema, que es 1,5. ¿Podrías explicarnos en qué implica este problema más urgente que tiene hoy y que nos plantea el cambio climático? ¿Cómo podemos hacer para afrontarlo? Y bueno, el tiempo que tenemos ya lo dijiste, pero ¿en qué consiste hoy este, digamos, límite de calentamiento como para que los sistemas naturales y humanos no colapsen, digamos? Claro, déjame mencionar antes que el cambio climático es algo que llegamos a esta situación, digamos, después de 300 años. O sea, no llegamos en unas pocas décadas, ¿no? En unas pocas décadas se han manifestado, ¿no?, los impactos, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta porque empezamos a sufrir los impactos. Pero la ciencia conoce del cambio y está dando advertencias del cambio y sabe la relación que hay entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de la temperatura hace más de 100 años. O sea, esto no es algo nuevo y eso también tenemos que tenerlo claro porque si bien ahora eso está más presente y se habla casi en forma permanente del cambio climático, no llegamos acá, fue todo un largo proceso y por eso es que ahora se nos terminó el tiempo, porque durante todo ese tiempo no se tomaron las medidas necesarias, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta de que cuando todo esto comenzó, que fue a partir de de la invención de la máquina del vapor por el 1700, en donde eso después trajo aparejado la revolución industrial, desde ese momento hasta el presente, el ser humano no ha dejado de emitir gases de efecto invernadero. Déjame mencionar qué son los gases de efecto invernadero, porque quizás los escuchamos mencionar, pero no tenemos idea qué son, ¿no? La atmósfera está compuesta de gases y en la atmósfera existen gases que tienen la característica de retener calor, como un invernadero, tal cual un invernadero. Eso es algo natural, ¿no? Es un conjunto de diversos gases. Pero
el ser humano, al principalmente quemar combustible fósil, que no es la única actividad, pero es la principal porque es muy masivo, emite en particular dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene la característica de ser un gas de efecto invernadero. Entonces, ese invernadero natural comenzó a tener más gases y cada vez más gases que contribuían a que ese invernadero, ¿no?, sea más eficiente, ¿no? Entonces, la temperatura comienza a aumentar. Y comienza a aumentar desde aquel momento. Entonces, para poder tener la certeza de que ese aumento de la temperatura es debido a esa emisión de gases de efecto invernadero y no a otra causa, que podría ser otra causa, podría ser obviamente una causa natural, es que se mide ese cambio, ese aumento de la temperatura con respecto al periodo preindustrial, en donde el hombre no tenía mucha influencia en el clima, ¿verdad? Entonces, siempre cuando uno habla de las temperaturas, de cambios, de valores, de aumento, es siempre respecto a ese periodo, ¿no? Porque eso es importante tener en cuenta, porque claramente podemos ver, y no solo por eso, sino porque la ciencia lo demuestra de diferentes maneras, de que ese aumento de la temperatura ha sido debido a la emisión de gases de efecto invernadero. Ese 1, ¿qué nos dice ese 1.5? En este momento el aumento de la temperatura del planeta, promedio global, ¿verdad? En algunas regiones es mucho mayor, en otras un poco menor, pero en promedio global, siempre estamos hablando de promedio global, es de 1.2 grados centígrados. Entonces, la ciencia claramente demuestra que el límite al que no podemos superar, no debemos superar, porque no hay posibilidades después de volver atrás, es 1.5. De acuerdo a las proyecciones climáticas, alcanzaríamos ese valor de 1.5/2 grados en el año 2050. Para no llegar a ese límite tan peligroso, es que justamente se intenta, ¿no?, que se reduzcan las emisiones. Y en particular, las emisiones se tienen que reducir a la mitad hasta el 2030 para que podamos llegar al 2050, porque la temperatura va a seguir aumentando. Ese aumento de temperatura, o sea, a los 1.5 grados vamos a llegar indefectiblemente. Lo que no podemos es superarlo. Y ese aumento de la temperatura, ¿por qué va a continuar? Porque es producto de las emisiones ya realizadas. Entonces, hay que dejar de emitir y para eso, obviamente, no se puede hacer de un día para el otro, pero es necesario hacerlo urgentemente, tanto como reducir la mitad, que es mucho decir, ¿no?, para llegar a emisión cero, como se han comprometido casi todos los países pertenecientes a Naciones Unidas. Más de 190 países han firmado el acuerdo que se llama Acuerdo de París en el 2015 de una reducción de las emisiones de cero al 2050, para lo cual las transformaciones tienen que ser gigantes, y además de gigantes, tienen que ser urgentes. Claro. Entonces, sí. No, justamente eso iba a preguntar. ¿Cuáles serían esas acciones, digamos, inmediatas que nos pueden dar soluciones, no digo a corto plazo, pero soluciones como para comenzar a disminuir esas emisiones? ¿Y esas acciones solamente de los estados, a nivel macro, o también requiere de nuestro compromiso individual y colectivo, ¿no?, como ciudadanos y ciudadanía? Sí, los cambios tienen que ser en todos los niveles, en todos los órdenes, ¿no? Por una parte, por parte de los estados. Y los estados tienen responsabilidades diferenciadas, porque no es lo mismo la responsabilidad que tienen los países que se han desarrollado emitiendo, ¿no?, que los países que se quieren desarrollar o que necesitan desarrollarse. Entonces, los compromisos deben ser, y los acuerdos están firmados. Bueno, de hecho, en el Acuerdo de París, en donde se firma, la mayoría de los países firma
el compromiso de emisiones cero para el 2050, lo cual no se logra de un año a otro, ¿no? Porque hay que transformar básicamente la matriz energética, hay que hacer transformaciones profundas, y eso va a llevar mucho tiempo. Entonces, es necesario que a ese nivel las acciones sean inmediatas. Además, los países desarrollados se comprometieron también en ese mismo acuerdo a, un fondo, a crear un fondo de 100.000 millones de dólares anuales para los países en vías de desarrollo, para ayudarlos no solamente a hacer las transformaciones que todos tienen que hacer, sino a adaptarse. Porque adaptarse hay que adaptarse, porque el cambio ya está y el cambio no va a desaparecer aún dejando de emitir. Ese cambio va a durar cientos de miles de años. Que eso también es todo un tema aparte que les podría contar. ¿Por qué va a durar tanto tiempo? Esos gases permanecen en la atmósfera, algunos más tiempo, otros menos tiempo. El océano ha absorbido también dióxido de carbono y se ha calentado y ha cambiado el pH del océano. Y toda esa transformación, digamos, de todo el sistema climático va a tardar años, aún dejando de emitir ya. Entonces, tenemos que convivir con el cambio climático y tenemos que adaptarnos al cambio climático, ¿no? Y eso requiere también una transformación profunda. Entonces, hay una responsabilidad grande por parte de los estados, pero hay una responsabilidad diferenciada entre ellos, pero hay una responsabilidad de toda la sociedad, en todos los órdenes. Uno dice, bueno, individualmente, ¿qué puedo hacer? Podemos hacer mucho, tenemos que revisar qué consumimos, cómo consumimos, qué hacemos con lo que descartamos. Podemos hacer cosas muy simples, ¿no? Como esas, que algunas pueden costar un poco más. Realizar algunos hábitos cuestan un poco más, usar en menos y en lo posible muy poco el auto, usar más medios públicos, caminar bicicletas, ¿no? Ver qué hacemos con los residuos, si estamos en un lugar, porque los residuos emiten metano, que es otro gas muy potente de efecto invernadero. El metano tiene una capacidad calorífica, o sea, de retener el calor, 80 veces superior al dióxido de carbono, aunque dura mucho menos tiempo en la atmósfera, pero es muy potente. Y hay muchísimas actividades que producen metano. La ganadería, las actividades agrícolas, la deforestación, eso se llama cambios de uso del suelo. Todas esas actividades producen e impactan, ¿no? en las emisiones. Entonces, si uno tiene que evaluar aquello que uno consume, si produce emisiones, que básicamente todo produce emisiones, excepto lo que sale de la huerta, todo produce emisiones. Entonces, ser consumidores conscientes y actuar en forma consciente. Eso, aunque parezca una ayuda mínima y en la magnitud del problema puede ser puede no tener un impacto inmediato directo, pero en el corto plazo, en el mediano plazo va a tener un impacto, porque si la sociedad se concientiza, cambia de actitud, va a empezar también a concientizar a sus gobernantes, porque los gobernantes salen de la sociedad, no salen de otro lugar. Y además debemos exigirles a nuestros gobiernos que cumplan los compromisos, porque los compromisos están firmados. Lo que pasa que, por eso también es tan importante esta COP, esta conferencia de las partes, que tiene lugar ahora en Glasgow, es muy importante, porque los países han asumido compromisos, pero no dicen cómo los van a llevar adelante. No es lo mismo de llegar a una emisión de cero en el 2050, emitiendo todo lo posible hasta 15 años más y después ver qué hacemos, ¿no? Porque eso es nuevamente dejar el problema para el futuro. Y seguramente cuando se llega a ese futuro, que es realmente pasado mañana, ya no se puede hacer nada, no alcance nada de lo que hagamos para volver atrás, ¿no? Entonces estamos en una carrera contra el tiempo. Y es fundamental
¿no? Que como es hasta, diría, una cuestión moral, como seres humanos, ¿no? Estamos en la Tierra por un tránsito, ¿no? Un pasaje, un tiempo, un periodo, y hay otros que vienen y van a hacer lo mismo que nosotros. Entonces, yo digo, si no lo hacemos por nosotros mismos, si no lo hacemos por una cuestión moral, por lo menos hagámoslo por los descendientes, por los que vienen, y los que vienen y los que están, Claro. ¿no? Porque los que están ya van a vivir las consecuencias, ya viven las consecuencias. No es un problema del futuro, es un problema que tenemos ahora. Ahora, y desde la FICH, desde el centro que dirigís, realizan estudios, monitoreos de este cambio climático, de alguna manera como para dar a conocer el trabajo científico que ustedes realizan, cuáles son las principales líneas que desarrollan y los principales trabajos que llevan adelante sobre este tema en el centro. Sí, nosotros en el CEBARCAM trabajamos en diferentes líneas de investigación y una de las principales es justamente variabilidad y cambio climático, ¿no? Y cambio climático en la región, porque el impacto, ¿no?, del cambio climático, si bien a nivel global no hay lugar en el mundo que no haya sufrido, que sufra y que esté impactado por el cambio climático, cada región tiene sus características propias y particulares. Entonces, nosotros trabajamos en particular en la región del sudeste de Sudamérica, el noreste de Argentina, la provincia de Santa Fe, y hemos hecho varios estudios en donde justamente mostramos de que en la provincia el impacto mayor es por un aumento en la frecuencia, duración e intensidad de la lluvia. Por ejemplo, además del aumento de la temperatura, que es un aumento marcado, es de aproximadamente 1 grado en los últimos 50, 60 años, ¿verdad? Cuando siempre hablamos de cambio, hablamos de periodos largos. A veces estamos limitados por la falta de información, pero tenemos, digamos, por los estudios que tenemos realizados, tenemos seguridad de que estos cambios son observados, son medidos, ¿no?, en la provincia. O sea, llueve más en menos tiempo, ¿no? Y eso impacta muchísimo en las ciudades. Las ciudades, por ejemplo, no están adaptadas a evacuar, digamos, tanta agua, ¿no?, en lluvias tan intensas. Eh, También se observa un aumento en la intensidad de las tormentas, ¿no? Pero por otro lado tenemos las sequías, y justamente ahora estamos transitando una sequía. Las sequías son más recurrentes, ¿no?, y más prolongadas. Entonces, una sequía que antes, una sequía de una determinada intensidad, que en el pasado se producía cada 50 años, ahora tiene una recurrencia de cada 5 años, ¿no? Entonces no es lo mismo. El impacto de los eventos extremos desde el año 1970 a esta parte se ha quintuplicado, ¿no? Entonces, los impactos son medidos, los conocemos, los experimentamos y, y tenemos que, digamos, seguir, ¿no?, estudiando y analizando, además de los impactos, cómo sigue esto, ¿no? Claro. Qué nos espera? Y eso va a depender de los diferentes escenarios, ¿no?, de cambio climático. Y Sí. esos escenarios tienen que ver con las decisiones que se tomen. Bueno, justamente a eso iba ahora, es decir, el conocimiento que se produce desde el centro, bueno, es bueno articularlo también con los sectores y con los ámbitos que son tomadores de decisión. Entonces, siempre es importante esta sinergia, ¿no?, entre la universidad y el sector gubernamental o de tomadores de decisión, creo yo, y también creo que ustedes trabajan de esta manera. Sí, eso es toda una tarea en sí misma, ¿verdad? Porque a los científicos no nos es tan
sencillo, ¿no? Salir al medio y transformar nuestros resultados en resultados que el tomador de decisión puede interpretar y pueda usarlos, ¿no? Justamente para marcar políticas, diseñar estrategias, por ejemplo, de adaptación. Pero ese es un ejercicio, ¿no? que hacemos desde el SEBARCAM, y lo hacemos en todos los órdenes, ¿no? En el sector público, nos gustaría hacerlo en el sector privado, pero bueno, eso todavía, todavía no pasó, pero digamos, nosotros estamos de puertas abiertas para justamente acompañar en este proceso, porque la base científica, el fundamento científico es fundamental, ¿no? Ese conocimiento, la sociedad, eh, los, los distintos estamentos, ¿no? Tienen que apoderarse de ese conocimiento y llevarlo a la práctica, pero para eso tenemos que conocer qué es lo que pasa y qué es lo que viene para el futuro. Pero no estamos hablando de un futuro de fines de siglo, estamos hablando de las próximas décadas, estamos hablando del 2030, 2050, o sea, estamos hablando de un futuro próximo. Entonces, es todo ese conocimiento que se genera, que se produce desde el CONICET y desde la universidad, está a disposición, ¿no? Claro. Y realmente nosotros queremos llevarlo, porque eso es nuestro compromiso, no solamente como científicos, sino como hablamos antes, ¿no? Es un compromiso moral Exacto. que tenemos. Exactamente. Bueno, muy clara, Gabriela, en tus conceptos, en tus comentarios. Te agradecemos muchísimo tu predisposición, tu tiempo para compartir hoy con nosotros y hablar sobre este tema que es muy importante y muy urgente. Así que muchísimas gracias y bueno, seguramente nos vamos a volver a encontrar en otras oportunidades para seguir actualizándonos al respecto. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a vos, Mariana, muchas gracias a todos los que se interesan por este tema y bueno, a disposición para cuando quieran seguir dialogando.